Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor. Un saludo para todos ustedes. Quiero saludar a todos nuestros oyentes, esperando que se encuentren bien y deseando que Dios sea fortaleciéndose en sus vidas cada día con el poder de su Espíritu Santo. Bueno, continuamos con esta serie de ¿Es cierto que? Y la pregunta de hoy va a ser la siguiente. ¿Es cierto que consumir bebidas alcohólicas es inadecuado? Esta es una pregunta que la gente secular se hace con el fin de demostrar que esto no afecta sus vidas ni su integridad para con Dios, cuando está escrito que muchos de los problemas que existen en nuestro alrededor provienen de este flagelo, el alcoholismo. Es importante destacar lo que trae consigo el consumo del alcohol. Y debemos destacar que en nosotros existe una fuerza destructiva que me lleva a hacer lo malo. Por eso debemos encontrar la raíz del problema, del por qué el alcohol me envuelve y me hace esclavo de ello. Y esto lo podemos encontrar en la epístola de Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 24. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esa pregunta al final es muy importante, pero aquí ejercen mucha tela por cortar, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. Existe en nosotros lo que se denomina el pecado, y si uno va a internet, la definición es pensamiento, palabra o acción que se considera que va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros hemos nacido con una enfermedad que se llama pecado. Todos, indistintamente, estamos sufriendo ese flagelo. Y esta fuerza destructiva existe en todos los seres humanos. Está en tu esposo, está en tu esposa, está en tus hijos, está en tus padres, están en tus familiares cercanos, está en cada ser humano. Esto es como un principio, o en otras palabras, como una ley. Al ser una ley, no deja de operar. Así como la gravedad no tiene un horario, ni fecha, ni calendario, significa que siempre se va a ejercer ese mismo principio en todo lo que existe a nuestro alrededor. Así como las leyes de la termodinámica, así como la rotación de la Tierra, así como los diversos eventos que existen en la naturaleza, están operando continuamente y no descansan ni un solo segundo. Así es la ley del pecado. No deja de operar en ningún momento en nuestra existencia, ni un solo segundo de nuestra existencia deja de operar esta ley en nosotros. Entonces tiene que operar en mi vida una ley que tenga más peso que la ley que exige que yo haga lo malo. Pero escrito está en la epístola de Romanos capítulo 8 versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley que elimina la ley del pecado. Ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni ningún especialista en cualquier rama que tú la quieras utilizar, no puede ayudar con la ley del pecado, porque ellos mismos tienen sus propias luchas internas sobre este aspecto del pecado. Tenemos que entender que no existe esperanza para con nosotros.
sino a través de Jesucristo. ¿Tú no crees que el que toma, llega borracho y hace espectáculos, no sabes lo desfavorable, lo vergonzoso y lo ridículo que es por causa del grado de alcohol que en ellos existe? Puedo colocar todos los versículos que hablan en contra del alcohol, pero si tu corazón está puesto en ello, no sirve de nada este audio. Más que decir si es malo, la pregunta debería ser ¿por qué tomar vino? En esta parte de este mensaje es más importante el por qué tú consumes bebidas alcohólicas que el si puedes hacerlo. Otra razón importante que tiene el alcohol es muchas veces lo hace escapar de la realidad de la vida que está viviendo. El ser humano, al no querer enfrentar la realidad que existe a nuestro alrededor, no hay vidas perfectas, no hay padres perfectos, no existe la pareja perfecta. No existe un hombre perfecto, no existe una mujer perfecta. Por eso la gente desea huir de esa realidad, porque nos vendieron la idea de que todo era un mar de fantasía, de alegría, cuando en realidad no lo es. Eso demuestra la inmadurez de nosotros como humanos. En Proverbios, el capítulo 20, versículo 1 dice lo siguiente: el vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos. Hacen que la gente pierda el control de sí misma. Existe una delgada línea entre el vino, que se asemeja en la primera parte de este versículo, que son como quien dice las bebidas de bajo alcohol, como puede ser un ejemplo una cerveza, un aperitivo, una champaña o un vino. Y más adelante dice sobre las bebidas embriagantes, o sea, aquellas que tienen más alto nivel de alcohol, que son un whisky, un aguardiente, un ron, un tequila, etc. La persona que toma alcohol no sabe en el problema que se está metiendo. Tarde o temprano, escúcheme bien, tarde o temprano le llevará a hacer algo de lo cual tenga que arrepentirse. Puedo decir que soy un sobreviviente de este flagelo, porque desde muy joven tuve este problema del alcoholismo. Mi padre, aunque hoy en el momento es un hombre de Dios, es un hombre que ora, es un hombre que trata de predicar y hablar de Dios, anteriormente él no tenía ese principio. Y cuando él era joven y yo era un niño, mi padre fue un ejemplo de lo que es el alcoholismo, pues él en su ignorancia a la palabra permitió que, por ejemplo, yo desde muy joven, desde muy muchacho, a los 9 años tuviera mi primera embriaguez. Mi padre llegaba muchas veces borracho en semana y mi madre tenía que lidiar con un hombre así. Tanto que al lado de la cama de él le colocaban un balde para que él pudiera vomitar ahí. Muchas de las frustraciones de mi padre, él las camuflaba en el alcohol. Por eso era normal verlo en ese estado. Y mi hermano Andrés y yo éramos los que mirábamos esos escenarios. Pero eso, como era de pasar, pasó a mí. Pasó a mi vida, a mi sector social. Cuando menos lo pensé, el alcohol hacía parte de mi vida social. No podía estar en una fiesta si no había alcohol. Cuando me quedaba solo en casa y a veces por semanas, todos esos días era tomando y bebiendo con los diferentes amigos que llegaban a mi casa. Mi problema era grande y yo era consciente de ello, pero no lo podía dejar. Aunque sabía que ya había perdido el favor de mis padres y mi madre, siempre trataba de dejar, pero nunca lo pude hacer. Muchas veces estrellé el carro. Estuve en un robo de cobijas, que eso me llevó hasta la permanente en la ciudad de Pasto. Llegaba borracho a los parciales de la universidad, etc. Muchos escenarios en los cuales usted y yo nos podemos identificar. Hasta que un día, la novia de mi hermano, en ese entonces, nos invitó a una reunión en su iglesia. Fuimos muy dispuestos con Juan, Andrés y mi persona, y después de asistir a ese lugar, no salimos igual. Salimos con Cristo en el corazón. E hice mi promesa personal e intransferible que no volvería a tomar bebidas alcohólicas. Y hasta el momento, hoy ya casi 20 años de lo que hice esa promesa, continúo con esa gran bendición. Y fue una de las razones más importantes para mi crecimiento personal y familiar. Y eso tú lo puedes lograr siempre y cuando le permitas que Dios entre a tu corazón. La recompensa de embriagarse son los golpes y los moretones.
En Proverbios 23, versículos 29 al 33 dice: ¿Quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella del vino y anda mezclando bebidas. Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente, porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. El vino te hará ver alucinaciones e imaginarás porquerías. Eso lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Cuántos hoy, hombres o mujeres, están en la cárcel pagando una condena por un accidente por alcohol? ¿Cuántos llegaron hasta descalabrados a sus casas porque no supieron dónde se accidentaron? ¿Cuántas mujeres quedaron embarazadas por una noche fugaz en medio de alcohol? ¿Cuántos habían prometido nunca golpear a una mujer y lo terminaste haciendo por tu estado? ¿Cuántas mujeres no fueron violadas o violentadas sexualmente por una inocente fiesta de tragos? ¿Cuántos hombres se gastaron todo su sueldo en un día de paga para luego llegar a la casa con deudas? ¿Cuántos hombres o mujeres amanecieron con alguien que no era su esposo o su esposa por causa del alcohol? ¿Cuántos dijeron palabras que nunca pensaron decir, pero que las terminaron diciendo y dejaron marcadas a su pareja y a sus hijos? ¿Cuántos hombres o mujeres no dañaron sus órganos por el exceso y se afectaron su páncreas, su hígado, su estómago, o generaron un cáncer en la laringe o en el esófago o en el hígado? Y así puedo nombrar multitud de efectos que genera el alcohol. Aunque existe una cultura que muchos dicen que deben tomar, que no importa si es una cerveza, pues déjame decirte que muchas veces todos esos hombres o esas mujeres que tuvieron esos problemas también iniciaron con eso. Iniciaron con una cervecita, iniciaron con un traguito, cuando menos lo pensaron, ya había amanecido, estaban borrachos y generaron una serie de circunstancias que hoy, si tú me estás escuchando y tienes tus sentidos, te acuerdas de que hiciste el inadecuado y que todavía aún lo continúas haciendo. Quiero dejar esto muy en claro. Mi experiencia me dice, porque yo soy un sobreviviente de ese tema, que es mejor huir de ese aspecto. La Biblia dice que ni siquiera lo mires rojear en la copa. Hay muchas partes en la Biblia que enuncia que sí es positivo, que ayuda para la digestión, diversos aspectos que de pronto sí son permitibles, digamos. Pero mi experiencia personal, y si consideras que es un buen consejo esto que te estoy dando, yo te aseguro que es mejor no fiarte de tu inteligencia o de tu suspicacia y pensar que puedes evadir ese tipo de cosas. Mejor no mires roja la copa y es mejor huir de ese tema. Una fiesta social o algo, recuerda que es mejor el trato que tú puedes hacer con Dios que lo que el mundo te puede ofrecer. Si quieres transformar tu vida, deja que Jesús entre en tu vida y déjalo que opere tu corazón. Y verás que cada día, todos los días de tu vida empiezan a mejorar. Entrega tu corazón a Él y promete que lo intentarás, que no será fácil, pero Él estará contigo. Él nos dice: venid a mí los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. No te dejes amedrentar por la sociedad que está en el lado de las tinieblas. Recuerda que Cristo te ama y que desea lo mejor para ti. Así que vamos adelante y considera este audio para tu vida, para tu familia y para tus hijos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y mañana seguimos, si Dios lo permite.